Buenas tardes a todos. Hoy me toca a mí en la presentación. Se trata de la doctora Ana Sonzogni y va a disertar sobre vacunación sin agujas, la nanotecnología al servicio de las vacunas. La doctora Ana Sonzogni es licenciada en Química y doctora en Química, títulos otorgados por la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Durante su tesis doctoral, trabajó en el diseño de un parche para vacunación transdermal y en el marco de beca otorgada por la DAAD, realizó una estadía de 6 meses en Berlín, Alemania, para realizar estudios en piel humana. Desde 2019 es becaria postdoctoral del grupo de polímeros del INTEC, Universidad Nacional del Litoral y CONICET, habiendo realizado una estadía de 6 meses en el Polimat de San Sebastián, España, donde comenzó con el desarrollo de materiales para la vacunación en mucosas. Bienvenida, Ana, y adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Quería empezar la charla contándoles un poco cómo se defiende nuestro cuerpo ante una infección. O sea, si yo fuese un patógeno, un virus, una bacteria, ¿con qué me encontraría cuando quiero infectar el cuerpo humano? Bueno, lo primero que me voy a encontrar son las barreras naturales, como por ejemplo la piel, que si hacemos un zoom podemos ver que es un ambiente muy seco, tiene un pH muy ácido y tiene las glándulas sebáceas que secretan sustancias antibacterianas. Todo esto son características muy desfavorables para todos los microorganismos. Si vemos un corte transversal de la piel, podemos ver que está compuesto por 3 capas: epidermis, dermis y subcutánea. Si hacemos un zoom también a la capa más externa, a la epidermis, podemos ver que tiene a su vez como una capa de células muertas que están muy pegadas una con otras, que se llama estrato córneo, y que es una capa muy difícil de penetrar, es una muy buena barrera. Después también tenemos las mucosas, que las mucosas son todas las superficies de nuestro cuerpo que están expuestas hacia el exterior, que no son la piel, como por ejemplo los ojos, las mucosas nasales, del oído, todo lo que tenga que ver con el tracto respiratorio, el tracto digestivo, el genital. Todas las mucosas secretan lágrimas, salivas o mocos que contienen también sustancias antibacterianas. Además, si vemos la superficie de las mucosas, están compuestas por estos pelitos. Esos pelitos son parte de estas células que se llaman enterocitos y tienen una tarea muy importante, que es, ellos se mueven todo el tiempo. Entonces, al moverse generan que el mucus, que va por encima de esa capa de células, también se mueven. Entonces, por más que los enterocitos están muy pegados unos con otros, tienen interacciones muy fuertes, de manera tal que realmente forman una muy buena barrera, este movimiento de estos pelitos hace que no puedan atravesar, no puedan caer a la superficie de estas células. Y también tenemos estas otras células que se llaman células M, justamente por la forma que tienen, que son todo lo contrario. Tienen una superficie totalmente lisa y muy grande. Esto es a propósito, justamente para que todo vaya a parar ahí. Entonces, estas células son la puerta de entrada a las mucosas. Estas células deciden qué entra y qué no. Y por debajo de estas células se ubican un montón de otras células del sistema inmune esperando a ver qué es lo que atraviesa la puerta para ver si tienen que responder o no. Además, otras barreras naturales muy importantes es la microbiota, que son todos los microorganismos que habitan en nosotros. ¿Por qué son barreras naturales? Porque ellos compiten por el espacio y los nutrientes con otros microorganismos que quieren justamente infectarnos. Y además también secretan sustancias inhibidoras de esos microorganismos que no son parte de la microbiota normal de nuestro cuerpo. Otra barrera natural muy importante es la fiebre.
Las altas temperaturas limitan el crecimiento microbiano, o sea, a los microorganismos les va a costar mucho sobrevivir a las altas temperaturas, sobre todo a los virus. También hace que el sistema inmune sea mucho más eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las tareas que tienen cada una de las células del sistema inmune, como generar anticuerpos, pasarse información de una a otra, fagocitar virus o el patógeno que sea, lo van a hacer mucho más eficiente si la temperatura es más alta. Y además también está la vasodilatación. Que eso, las células, estas células del sistema inmune que tienen que llegar rápido a donde se está dando la infección, viajan a través de los vasos sanguíneos y del sistema linfático. Entonces, ¿qué pasa cuando hace frío? Que se contraen y dejan pasar menos cantidad de células. Entonces les cuesta mucho más tiempo llegar al lugar a donde está ocurriendo la infección. Cosa que cuando la temperatura aumenta, pasa lo contrario. Pueden llegar más rápidamente. Entonces, todos estos motivos son por los cuales se produce la fiebre, por los cuales aumenta la temperatura, justamente para mejorar toda la respuesta inmune. Ahora bien, ¿qué pasa si, más allá de todas las barreras estas que les estoy mostrando, que son muy buenas barreras naturales, qué pasa si aún así el patógeno puede atravesarlas y entrar a nuestro cuerpo? Bueno, por suerte, queden tranquilos que tenemos muchas más herramientas para poder combatirlo. Tenemos a la respuesta inmune. La respuesta inmune está formada por dos tipos de respuestas. La respuesta inmune innata, que es una respuesta muy rápida, se da casi instantáneamente, tiene el problema que es inespecífica y de que no tiene memoria. Y también está compuesto por la respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta que es más lenta, pero que tiene la ventaja de que es bien específica y que sí tiene memoria. Cada uno de estos sistemas inmunes tiene su conjunto de células que tiene cada una tarea específica que cumplir. Muy bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo se da esa respuesta inmune? Imagínense que esta es la pared de la mucosa, que antes yo la mostraba así horizontal. Estos son, ahora lo muestro vertical, estos son los pelitos que les contaba y estos son los enterocitos. Bueno, voy a poner el ejemplo de que nos está por infectar un virus. Entonces, este virus logra atravesar por medio de estos dos enterocitos. Las primeras células que se enteran que algo malo está pasando son justamente estos dos enterocitos. ¿Qué van a hacer? Van a liberar unas sustancias químicas para llamar a las otras células del sistema inmune para que vengan a combatir al invasor. Entonces, ¿cuáles son las células que primero van a aparecer? Las células del sistema inmune innato, que les dije que era el sistema más rápido. ¿Y qué es lo que saben hacer estas células? Fagocitar, comerse al virus o internalizarlo dentro de la célula, y una vez internalizado lo van a matar con químicos, digamos, lo van a desarmar. De esta forma, la mayoría de las infecciones se termina. Este sistema inmune innato es muy eficiente y la mayoría de las infecciones terminan acá. Pero ¿qué pasa si no logran combatir del todo al virus? El virus sigue entrando y entrando y no dan los soldados para combatir. Estas células, que se llaman células dendríticas, van a ir a buscar ayuda. Van a ir a buscar ayuda de las células del sistema inmune adaptativo, que les dije que tienen armas más poderosas, son más específicas. ¿Y cómo lo van a hacer? Viajando al nódulo linfático más cercano. Durante el viaje van a sufrir un proceso que se llama maduración, en el cual el virus que ellos fagocitaron lo van a desarmar y van a elegir una parte de ese virus que sea bien característico de él y que no lo tenga ninguna otra célula, ningún otro patógeno. Entonces lo van a elegir y lo van a expresar en la superficie.
de manera tal que cuando llegan al nódulo linfático le presentan eso a los linfocitos, que son las células del sistema inmune adaptativo que estaban esperando acá en el nódulo linfático. Los linfocitos hay de dos tipos, linfocitos T y B. T porque se producen en el timo y B porque se producen en la médula ósea, que en inglés se llama bone marrow. Los linfocitos T tienen globalmente dos funciones. La de regular a toda la respuesta inmune, o sea, lo que van a hacer es ir diciéndole a las otras células qué hacer, eso se llaman CD4, y de combatir la infección directamente matando a las células que ya están infectadas, eso se llaman CD8. Y los linfocitos B, ¿qué van a hacer? Van a producir anticuerpos. ¿Pero qué son los anticuerpos? ¿Para qué sirven? Bueno, los anticuerpos hacen 1.000.000 de cosas, que no les voy a contar todas, pero les voy a poner un par de ejemplos como para que tengan una idea. Una cosa que pueden hacer los anticuerpos es depositarse en la superficie del virus, por ejemplo, de manera tal de bloquear alguna acción específica que tiene el virus. También depositarse en la superficie hace que las otras células del sistema inmune lo vean más fácilmente, como que le ponen luces al virus, y también que puedan fagocitarlo más fácilmente. También si el patógeno que nos está infectando produce toxinas que pueden afectar otras células de nuestro cuerpo, lo que pueden hacer los anticuerpos, por ejemplo, es unirse a esas toxinas para que éstas no puedan actuar. Bueno, esos son algunos de los ejemplos de las cosas que pueden hacer los anticuerpos. Bueno, una vez que todas las células del sistema inmune combaten este virus, gracias ahora a la participación de los linfocitos, parte de los linfocitos generados, de los T y los B, que saben cómo combatieron a este virus, se van a guardar como linfocitos de memoria. Pero ¿para qué sirve tener linfocitos de memoria? Bueno, acá les voy a mostrar una curva de la respuesta inmune versus el tiempo. Cuando estamos frente a una primera exposición de un virus, o el patógeno que sea, la respuesta innata es la primera que va a reaccionar enseguida. Mientras que la respuesta adaptativa le va a llevar un tiempo, que más o menos ronda entre los días a semanas. Le va a llevar ese tiempo llegar al máximo para realmente poder combatir al invasor. Y fíjense que la respuesta innata después vuelve a cero, pero la adaptativa no. Incluso una vez que pasa el tiempo, sigue ahí arriba, sin bajar a cero. Y eso es justamente por la presencia de estas células de memoria. ¿Y qué ganamos con eso? Que si hay una segunda exposición, en la respuesta innata va a ser lo mismo que antes, va a reaccionar exactamente igual, mientras que la adaptativa ahora lo que le llevó días y semanas, ahora le va a llevar horas, y además va a reaccionar con una cantidad de células y de anticuerpos muchísimo mayor que en la primera exposición. Entonces, a alguien se le ocurrió, esto está bueno, ¿por qué no fabricamos esta primera exposición, no le hacemos una engaña pichanga a nuestro sistema inmune y ponemos el virus, pero una pequeña cantidad, de manera tal de que nuestro sistema inmune responda a todo esto, guarde células de memoria, sin enfermarnos mucho o sin enfermarnos, y cuando realmente quiera infectarnos el virus, nuestro sistema reacciona así, y no así, y directamente no nos enfermemos nunca. Bueno, ese es el concepto de las vacunas. Es darle al cuerpo una muestra gratis para que aprenda cómo combatir al patógeno, cosa de que cuando realmente quiera venir a infectarnos el patógeno, nuestro cuerpo reaccione de esta forma. Y ni siquiera nos enteremos que el patógeno está queriendo invadir nuestro cuerpo. Muy bien, ¿cómo pueden sintetizarse, cómo pueden hacerse las vacunas? Por ejemplo, si quisiéramos hacer una vacuna contra este virus, una cosa que podemos hacer es inyectar o darle al cuerpo el virus atenuado. ¿Eso qué quiere decir? El virus vivo, pero sin la capacidad de infectarnos.
Otra cosa que podemos hacer es poner el virus inactivado, que sería el virus muerto. Por ejemplo, matándolo con calor, que ya sabemos que le hace mal al virus. Estos dos tipos de vacunas son las más comunes, las que generalmente nos ponen. Y tienen un riesgo, que es que los tratamientos que se hayan hecho para atenuarlas o inactivarlas no sean del todo eficientes y el virus nos termine enfermando al momento de vacunarnos. Piensen si alguna vez se ha puesto, por ejemplo, la vacuna de la gripe, que si no se han enfermado, no se han engripado alguna vez al ponerse la vacuna. Entonces, surgieron vacunas nuevas, nuevas hace rato, que se llaman vacunas de subunidad. ¿Y en qué consiste? En darle al cuerpo, por ejemplo, directamente la parte del virus que sabemos que nuestro cuerpo después va a reconocer, lo que las células dendríticas le van a presentar a las otras células. También lo que podemos hacer, en vez de darles esta parte, es darles el código que permite sintetizar esa parte del virus. Esta vacuna, este código es el ARN mensajero, que son las vacunas de COVID que anduvieron dando vuelta y de las que tanto se habló. Como medio complejo, decidí mostrarles, si me permiten, un videito que explica cómo funcionan este tipo de vacunas. Esto que están viendo acá es la superficie de nuestras células, y aquel que viene bajando ya es el COVID. Entonces, este video lo que nos va a mostrar es cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero para COVID que se han hecho. Entonces, el COVID que viene entrando, podemos ver que tiene esos triangulitos, que es lo que yo quise representar mucho más básicamente en el otro dibujito, que esos triangulitos lo que van a hacer es permitirle al virus entrar, interaccionar con la superficie de la célula, y es como que aprieta un botoncito y la célula lo internaliza. Entonces, de esa manera nos empieza a infectar. Entonces, ¿qué es lo que busca esta vacuna? Sintetizar estos anticuerpos que están acá, que se van a pegar a esas proteínas que tiene el virus, de manera tal de que este no se va a poder anclar en la superficie de la célula y no va a poder entrar. Entonces, ¿cómo hace eso estas vacunas? Lo que hacen es, eso que veían recién, son unas nanopartículas que se llaman liposomas, que van a llevar en su interior al ARN mensajero. Entonces, este ARN va a estar protegido por esos liposomas, y es como un delivery que lleva una pizza. Bueno, este delivery está llevando directamente a la célula dendrítica el ARN mensajero. Entonces, una vez que entra dentro de la célula dendrítica, el liposoma se va a desarmar y va a liberar adentro el ARN mensajero. Este ARN lo dice bien clarito en el video, porque creo que fue también una cuestión medio polémica durante la pandemia. Este ARN no puede entrar dentro del núcleo e interaccionar con el ADN, sino que se queda afuera, en el citoplasma, donde están los otros ARN que codifican otras cosas en nuestras células. Y también en el citoplasma se encuentran estas proteínas, estos conjuntos, que son unas maquinitas que se llaman ribosomas, que lo que hacen es leer el código del ARN y producir por acá arriba la proteína que está codificada en este código. Entonces ahora vamos a ver cómo el ribosoma la produce, y esa proteína que se produce dentro de la célula dendrítica la va a expresar en la superficie. Y eso lo va a hacer mientras viaja al nódulo linfático más cercano a encontrarse con los linfocitos T, que ven que le está presentando acá esa proteína. Y los linfocitos T se la van a llevar para darle la información a los linfocitos B, que también están ahí, para que ellos sepan cómo sintetizar los anticuerpos que tienen que sintetizar, que son estos, que eran los que nosotros queríamos. Las células dendríticas también le van a enseñar a los linfocitos TSD4, esos que son citotóxicos,
para que cuando entre el virus, estos linfocitos maten a las células que están infectadas y los anticuerpos también neutralicen al COVID, de manera tal que este no nos pueda enfermar, y también los macrófagos, las células del sistema inmune innato, también los vean más fácilmente, como les había dicho. Muy bien, estas vacunas de subunidad, si bien están muy bien pensadas, muy buenas, tienen el problema de que el cuerpo, al ser tan chiquita, por ahí no se da cuenta que está entrando algo, que hay algo extraño. Entonces el sistema inmune ni siquiera va a ver qué está pasando. Entonces lo que se suele hacer es ponerlas juntos con una sustancia que se llama adyuvante, que lo que hace es llamar la atención del sistema inmune y decir, che, acá está pasando algo, alguien, vengan a ver. Y cuando las células llegan a ver, se encuentran con la vacuna que nosotros realmente queríamos que las células procesen. Eso se llaman adyuvantes, potencian la respuesta inmune. Muy bien, nosotros sabemos que la vía convencional de vacunación es la inyección y tiene algunos problemas inherentes, como por ejemplo la fobia a las agujas, requiere de personal capacitado para su aplicación, puede provocar lesiones y también existen riesgos de contagios. Hay un artículo, es de 2011, un poquito viejo, pero no tan viejo, que muestra que la reutilización de agujas causa la muerte de aproximadamente 1,3 millones de personas por año a causa de hepatitis B y SIDA. El tema de la reutilización de agujas, por ahí para nuestra sociedad parece medio loco, pero la realidad es que en lugares pobres y sobre todo en campañas de vacunación masiva, es algo que realmente se da. Además también ni hablar de lo que es veterinaria, ¿no? Lo que es veterinaria donde, por ejemplo, una aguja que pueda atravesar el cuero de una vaca, lógicamente no va a ser desechable, van a usar la misma aguja para todas las vacas, ¿no? Entonces, bueno, el tema este también es un problema. Pero además las agujas tienen un problema o una desventaja que también tiene que ver con el tema de la respuesta del sistema inmune. Si nosotros pensamos a qué célula le queremos entregar la vacuna, nos damos cuenta que se la queremos entregar a las células dendríticas, porque son las que después pasan el chisme, son las que después le van a decir a las otras células quién es el enemigo, a quién hay que combatir. Entonces, siempre cuando uno hace una vacuna apunta a que las células dendríticas sean las que la tomen. ¿Y dónde se encuentran las células dendríticas? Se encuentran en las puertas de entrada del cuerpo, en las mucosas y en la piel. Entonces, por ejemplo, en la piel se encuentran en la capa que se llama epidermis, que es la que está más afuera de todo. Y si nosotros inyectamos, existen distintos tipos de inyección, según el ángulo que se le da, se puede acceder a las distintas capas de la piel. Pero incluso con la capa en donde se accede a lo más externo, es imposible llegar a la epidermis. La aguja termina acá, en esta parte, en la dermis. Entonces no podemos liberar la vacuna en las inmediaciones de la célula dendrítica, que es justamente a la célula que nosotros apuntamos. Entonces nos estamos perdiendo de activar todas estas células dendríticas, que la mayoría están en la mucosa y en la piel. Entonces eso es otra cosa por la cual las inyecciones no están buenas para la vacunación. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? Bueno, vacunar sin agujas. Vacunar en piel y en mucosas, donde residen las células dendríticas. Este tipo de vacunación no es invasiva, entonces genera una mejor adhesión del paciente, justamente. Además, no requiere de personal capacitado para su aplicación. Genera una respuesta sistémica. Esta respuesta es una respuesta que circula por todo el cuerpo y es la misma que genera cuando inyectamos la vacuna, pero además va a generar una respuesta local en las mucosas. O sea, en la misma mucosa se van a guardar anticuerpos y células que van a saber cómo combatir a los patógenos. Esto va a generar una mayor velocidad de respuesta frente a esa infección,
por piel o mucosa, que es, todas las infecciones, la mayoría entra siempre por ahí. Entonces, esta respuesta que se genera en mucosa es muy importante justamente para evitar directamente enfermarnos y que el sistema inmune reaccione mucho más rápido. Y además hay algo que es espectacular, que es el sistema común de mucosas, que es que todas las mucosas están conectadas, el sistema inmune de todas las mucosas está conectado. Entonces, si yo vacuno en una mucosa, todas las otras mucosas se enteran y aprenden lo mismo que aprende la mucosa en donde yo vacuné. Entonces, bueno, eso también es una enorme ventaja. Ahora bien, imagino que ustedes que están escuchando esto deben estar pensando, ¿por qué no seguimos inyectando las vacunas? Con todas estas enormes ventajas que tiene la vacunación en piel y en mucosas. Bueno, la razón es que las barreras biológicas que nosotros tenemos son muy eficientes y es muy difícil atravesarlas y liberar la vacuna directamente a las células dendríticas que están en ellas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos vacunar en piel, el desafío que tenemos es atravesar el estrato córneo, la capa más externa. Bueno, a lo largo de la historia se han desarrollado distintas técnicas para poder hacerlo. Las dos primeras son estas dos, que es la inyección de líquido y polvo a alta velocidad, lucían más o menos así, esto en 1950, una cosa así. Entonces, bueno, acá no tenían aguja y lo que hacían era con un aire comprimido tirar un chorro directamente a la piel. Entonces, el problema que tuvo este dispositivo es que generaba mucho más dolor que la aguja. La gente gritaba, por favor, inyectame con una aguja. Y además, este chorro tan veloz hacía que salte sangre y se acumule ahí mismo, de manera tal de que si tenía alguna infección, la persona que seguía atrás se contagiaba. Entonces generaba tanto contagio como contagian la reutilización de agujas. Bien, después vinieron estas técnicas como la microporación, el ultrasonido y la electroporación, que también siguen teniendo la desventaja de necesitar dispositivos específicos. Si bien no necesitas un personal capacitado, son cosas que no tenés en una farmacia o en tu casa, digamos. Entonces, de todas maneras, sigue teniendo esa desventaja. Y después aparecieron los parches con microaguja, que andan muy bien estos parches, y que las microagujas se pueden hacer de distintos tamaños y acceder a las distintas capas de la piel. Y tienen por ahí, no todos, pero se ha visto la desventaja de que pueden generar irritaciones en la piel. Entonces, bueno, en medio de toda esta evidencia, nosotros lo que hicimos en mi laboratorio fue enfocarnos en el uso de nanomateriales que permitan justamente atravesar el estrato córneo y liberar la vacuna en las inmediaciones de las células dendríticas. Y es un poco lo que les voy a mostrar. Bueno, la nanotecnología, por definición, es el manejo de la manipulación de materiales a escala nanométrica. Entonces, les quería mostrar más o menos las escalas que maneja el sistema inmune. Por ejemplo, los anticuerpos están en la escala de los 10 nanómetros, los virus de los 100 nanómetros, las bacterias de una micra y las células de 10 micras. Como para que tengan una idea, el cabello humano tiene entre 15 y 170 micras, como para que puedan relacionar más o menos los tamaños. Bien, de nanomateriales se pueden hacer de muchos tipos, por ejemplo, partículas poliméricas, plásticas, micelas de proteína, como las que forman la caseína, la proteína de la leche, que la leche tiene estas formaciones que dispersan luz, por eso se ve blanca. Los liposomas, que son los del video de la vacuna de COVID que les mostré recién, que están hechos por fosfolípidos. Nanopartículas inorgánicas, nanogeles, nanopartículas de metales, que pueden ser, acá hay una redonda, pero pueden ser de un montón de formas, y nanotubos. Entonces, ¿qué es lo que se conoce de estos tipos de materiales y su interacción con el sistema inmune?
Los nanomateriales que tienen entre 20 y 200 nanómetros pueden ser internalizados por células dendríticas. Los que tienen entre 500 nanómetros y 5 micras pueden ser internalizados por macrófagos. Los que tienen menos de 10 nanómetros van a poder pasar pasivamente el estrato córneo, esa barrera muy difícil de pasar. Y los que tengan entre 20 y 500 nanómetros van a poder penetrar los folículos capilares y también llegar a la epidermis. Entonces, si nos manejamos en todo este rango, vamos a poder interaccionar con el sistema inmune de todas estas maneras. Entonces, de todos estos nanomateriales que existen y que se pueden fabricar, yo les voy a contar acerca de los nanogeles, que son con los que yo he trabajado. Había preparado muchísimos más materiales para mostrarles, pero por cuestiones de tiempo no les voy a poder mostrar, así que, bueno, lo lamento mucho. Muy bien, los nanogeles. Supongo que conocen estas bolitas de decoración, que uno cuando las compra son bien chiquititas, están deshidratadas, y cuando las mete en agua se hinchan un montón, y el agua queda adentro de ellas, hinchándolas, y cambia muchísimo su tamaño. Bueno, los nanogeles son estas bolitas, pero a escala nanométrica, nada más y nada menos que eso. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, imagínense una red de pesca, o no sé, una red cualquiera con hilos, que son hilos y nuditos. Entonces, los nanogeles están hechos con polímeros, con cadenitas que son solubles en agua. Entonces, cuando los metemos en agua, la presencia de los nudos esos de la red hace que no se pueda ir cada cadenita por su lado y disolverse, sino que queden armados en una estructura. Y es por eso que se hinchan un montón, pero no se disuelven, quedan así hinchaditos. Es lo mismo que le pasa a estas bolitas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de meter a estas bolitas o a los nanogeles en agua, los meto en agua que tiene disuelta vacuna? La vacuna también se va a meter adentro. Y nosotros vamos a poder trasladar esa vacuna de un lugar a otro adentro del nanogel, protegiéndola igual que como con el liposoma ese que vimos en el video. Puede ser también este nanogel un delivery. Hay polímeros, estas cadenitas, que son del tipo inteligente, se les llama, que a bajas temperaturas interaccionan con el agua, tienen las interacciones polímero-agua están favorecidas, y a una temperatura más grande las interacciones polímero-polímero están más favorecidas que las interacciones con el agua. Entonces lo que hace esa cadenita, esos polímeros, es cuando pasa esa temperatura se achicharra todo para estar consigo mismo, porque prefiere estar consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos un nanogel con este tipo de polímeros? Esto, que a baja temperatura el nanogel va a estar hinchado en el agua, y a temperaturas superiores el nanogel va a expulsar todo el agua que tiene adentro porque va a preferir estar consigo mismo. ¿Y qué pasa si este nanogel yo lo tenía cargado con la vacuna en lugar de cargado con agua solamente? Ese nanogel, cuando pase esa temperatura, va a liberar la vacuna, además de liberar el agua que tiene adentro. Entonces, si nosotros lográramos hacer un nanogel que cambie de hinchado a deshinchado, a colapsado, a la temperatura de la piel, podríamos hacer que el nanogel libere cuando toque la piel, que lleve la vacuna y la proteja todo el tiempo que nosotros querramos, y que cuando toque la piel la libere. Bueno, este tipo de nanogeles se ha usado un montón se ha usado en liberación en piel de dos maneras. Directamente sobre la piel, que tiene la ventaja de que como tiene mucha agua dentro, esa presencia de agua hace que la capa externa esa muy difícil de atravesar, el estrato córneo, se debilite. Entonces ayuda a que la vacuna después pueda penetrar. Pero tiene la gran desventaja de que se secan muy rápido porque tienen muchas áreas puestas. Entonces no llegan a liberar toda la vacuna. Entonces a alguien se le ocurrió, che, ¿por qué no lo metemos adentro de un gel más grande? Entonces de esa manera vamos a evitar la evaporación del agua.
y además vamos a generar oclusión. La oclusión es no permitir además que esta agua que se está metiendo en la piel se evapore. Entonces se genera como una sobrehidratación y puede penetrar mejor la vacuna. Pero tiene la desventaja de que justamente la interacción con este otro material que apareció ahora va a distorsionar la respuesta térmica de los nanogeles. Y encima, imagínense que el nanogel este libera la vacuna, tiene que atravesar todo esto hasta llegar a la piel. Así que también va a afectar a la difusión. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? Bueno, nosotros vamos a hacer un nanogel que sea termosensible, que a baja temperatura esté hinchado y que la temperatura de la piel colapse, pero que a su vez tenga afuera otro polímero que haga que se peguen entre ellos y formen un film, sin necesidad de involucrar a otro material. Pero esto tiene una falla. Y es que si este material que está todo por afuera no permite que entre o salga nada, porque está cubriendo toda la superficie. Entonces diseñamos estas nanopartículas, estos nanogeles, que tienen ese segundo material formando lóbulos, como si fuesen pétalos de una flor. Entonces, de esta forma, el nanogel se puede hinchar y deshinchar todo lo que quiera, y puede entrar y salir la proteína, porque el otro material que permite que forme film no está bloqueando el paso de la proteína. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a estos nanogeles? Le vamos a pedir que formen un film directamente sobre la piel, que sean capaces de cargar la vacuna y liberarla a la temperatura de la piel, que permitan que la vacuna penetre hacia la epidermis gracias a la oclusión que van a generar, y que genera una respuesta inmunológica específica. Bueno, por suerte tuve 5 años de tesis doctoral para jugar con estos nanogeles, y pudimos obtener nanogeles de este estilo con distintos materiales y distintas formas. Y después de caracterizarlos un montón a todos, nos quedamos con estos que están acá y los probamos en ratones. Estos estudios los hicimos en la Facultad de Bioquímica, en el laboratorio de Iván Marcipar. Bien, lo que hicimos fue probar el parche formado por esos nanogeles que estaban cargados con la vacuna, y también probamos, como nosotros queríamos, formar el parche directamente sobre la piel, con los nanogeles cargados, pero que formen el parche directamente sobre la piel. Lo que hicimos fue ponerle 3 dosis a los ratones separadas de 2 semanas, dejándole el parche 24 horas para que libere. Y después le sacamos sangre luego de cada uno de esos periodos, para ver los anticuerpos que se habían producido en sangre. Entonces pudimos observar que luego de la primera dosis no se levantaron, no se produjeron anticuerpos, sino que recién a partir de la segunda dosis, y que la tercera dosis ya no levantó más los anticuerpos, así que con 2 dosis ya alcanzaba. Y además que no había diferencia significativa entre los grupos tratados de estas dos maneras. Eso quiere decir que nosotros al parche lo podemos aplicar formando el film directamente sobre la piel o formando el parche previamente. Después lo que hicimos fue probar meterle, además de la vacuna, a los parches le pusimos un adyuvante, esa molécula que potencia el sistema inmune, ¿se acuerdan? Y lo que pudimos ver es que en la primera inoculación ya logramos una respuesta más temprana de estos anticuerpos en el grupo que se había tratado con el adyuvante. Y además logramos la producción de un anticuerpo diferente que antes no habíamos logrado. Entonces esto nos permitió tener una respuesta inmune más balanceada. Muy bien, ahora vamos a la vacunación nasal. Les voy a seguir poniendo, les voy a poner un ejemplo de un material que hicimos para vacunación nasal. Muy bien, en la vacunación nasal lo que buscamos es liberar también la vacuna en las inmediaciones de las células dendríticas, que pueden o estirar su bracito, o puede también atravesar a través de una célula M si hubiera por aquí cerca. Muy bien. La mucosa nasal tiene
como todas las mucosas, dos capas. Una capa externa que fluye, es la que fluye, y una capa interna que no fluye. Esa capa externa tiene en la mucosa nasal un espesor de 4 a 9 micras y un tiempo de residencia súper corto, entre 15 y 20 minutos, el cual no alcanza para que la vacuna sea tomada por las células dendríticas. Entonces, los desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos al querer vacunar vía nasal son dos. La degradación proteolítica, o sea, acá en esta parte de la mucosa tenemos enzimas que buscan degradar, entonces pueden degradar justamente a la vacuna, y además el corto tiempo de residencia de esta capa externa de la mucosa nasal. Estas dos cosas limitan la efectiva captura de la vacuna por parte de las células dendríticas. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder sortear estos desafíos? Bueno, lo que nosotros proponemos es sintetizar un nanogel, una nanopartícula, que lleve esa vacuna, que la proteja de la degradación proteolítica y la libere cerquita de las células dendríticas, o sea, en la parte más baja de la mucosa. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, conociendo bien a la mucosa. Estos pelitos que están acá se llaman mucina y tienen esta estructura, tienen cargas negativas y tienen estos enlaces, estos grupos tioles. Entonces, lo que nosotros propusimos fue sintetizar unos nanogeles cuyos nuditos, o sea, eso que mantiene unidas las cadenas, tengan este enlace, que en presencia de esta molécula que está presente en la mucosa, se rompa. Entonces, los nudos, imagínense la red con nudos, cuando esté presente esta molécula, esos nudos se van a desatar. ¿Y qué va a pasar con la red? Se va a degradar. Se va a ir cada hilo por su lado. Entonces, de esta manera, si nosotros tenemos el nanogel cargado con la vacuna, a medida que el nanogel vaya penetrando en la mucosa, se va a ir encontrando cada vez con más cantidad de esa molécula. Entonces se va a empezar a degradar cada vez más, a medida que se vaya metiendo más adentro de la mucosa. Además, y ahí va a ir liberando la vacuna cada vez más cuando esté más adentro. Y además, la presencia de estos enlaces, una vez que se rompe ese nudito de la red, genera mucoadhesión. ¿Eso qué quiere decir? Que estos enlaces se juntan con los enlaces estos de la mucina que les mostré recién y forman un enlace nuevo. Entonces se adhieren. Entonces de esa manera se logra aumentar el tiempo de residencia de la vacuna, liberándola lentamente cerca de las células dendríticas. Ahora bien, ¿funcionan estos nanogeles? Muy bien, nosotros pudimos probarlos también in vivo, también en el laboratorio de Iván Marcipar. Y a los ratones se les dieron 3 dosis, separados también por 2 semanas, y luego de 2 semanas se les extrajo sangre, para ver también de vuelta la cantidad, qué anticuerpos se producían en la sangre. Entonces podemos ver que al grupo de ratones a los cuales no se los vacunó no levantaron anticuerpos, mientras que los que estuvieron vacunados con OVA es la vacuna y el nanogel levantaron más anticuerpos de los dos tipos que el grupo que estuvo vacunado solamente con la vacuna. Después de 93 días, o sea, al tiempo, lo que se hizo fue un lavado nasal para estudiar los anticuerpos que se habían generado en la mucosa nasal de los ratones. Y se pudo ver que también el grupo que tenía los nanogeles produjo más de estos anticuerpos que el grupo que no los tenía. Así que los nanogeles están funcionando como delivery y como adyuvantes, están ayudando a mejorar la respuesta.